Hoy en la Justicia de los Débiles recibimos a Álvaro Alexander Soto. Él es colombiano, es instructor y consultor internacional de ciberseguridad y ciberforense, consultor, formador y proveedor de servicios para investigaciones en fuerzas del orden, agencias de ley, inteligencia, antiterrorismo y proyectos gubernamentales. Ha entrenado a personas de más de 55 países. Analista y asesor en investigaciones corporativas y de fraude, asesor técnico en la construcción de laboratorios de análisis digital y seguridad, interceptación legal, ciberdefensa, recuperación de medios y procedimientos de sala limpia, auditor certificado para laboratorios de análisis digital y seguridad por la Sociedad Estadounidense de Directores de Laboratorios Criminales y CEGS Suiza. Es uno de los principales proveedores de capacitación y servicios para proyectos de defensa e inteligencia gubernamental a nivel mundial. Graduado en Moscú y especializado en China, hoy recibimos a una palabra autorizada en los temas que vamos a tratar y que esperamos en la Justicia de los Débiles sepan apreciar la entrevista de la que hoy van a ser parte y el conocimiento que ponemos a su disposición. Gracias desde ya por acompañarnos y vamos con la entrevista. Bien, le doy la bienvenida a Álvaro Alexander Soto. Él es el fundador y presidente de Sotolab, una empresa dedicada a la ciberseguridad a nivel mundial. La verdad que es un verdadero lujo que él esté esta noche con nosotros, así que te doy la bienvenida, Álvaro. Gracias por haber aceptado la entrevista. Muchas gracias a ti por la invitación. Un placer poder participar en tu programa. Bien, el objetivo principal de que en este día estemos haciendo esta entrevista es que nos cuentes sobre cómo manipulan el pensamiento de las personas a través de estas redes sociales gratuitas que nos ofrecen como un dulce a los niños y cuál es el origen del internet, del wifi, de las redes sociales y que nos cuenten cómo manejan esa información y cómo nos dirigen en nuestro pensamiento. Bueno, Héctor, vamos como por partes. Hablemos de operaciones psicológicas o PSYOPs. Es un término relativamente nuevo, se utiliza como términos de guerra, se utiliza mucho en inteligencia, pero las operaciones psicológicas tal vez más reconocidas o más recordadas es la propaganda durante la época nazi o las propagandas durante la época Mussolini, o en general la gran maquinaria de política mundial. Lo que utiliza ese tipo de operaciones psicológicas, sin importar si es una campaña política, el adoctrinamiento de un escolta, por ejemplo, para protección personal, o de un militar, para que se haga matar por su país, viene de una raíz básica que son sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son básicamente comportamientos automáticos que ya tenemos por comportamiento social, por comportamiento neuronal. Las explicaciones son muchas. Más que psicólogo, neuropsicólogo, soy ingeniero de sistemas y lo que te puedo contar desde mi área de expertise es lo que se hace hoy en día. Es coger todos esos sesgos cognitivos que llevan cientos, si no decir miles de años de aprendizajes, de prueba y error, porque esto no es nuevo, esto llega desde hace 1000 años, ¿no? Creería yo que los procesos más antiguos de adoctrinamiento, por ejemplo, son los de artes marciales, y creo que me puedo seguir de ahí para atrás, precisamente cómo fueron adoctrinando a la gente. El humano, y esto es lo que me encanta, y por cierto, el ser humano, es lo maleable que somos. Es como una plastilina, ¿no? Es como que tú puedes maleabilizar a alguien, por eso es que es tan interesante ver las diferencias entre, no sé, un judío, un musulmán, un latino, un americano, un anglosajón, y cómo la misma persona es absolutamente adaptable dependiendo de su entorno. Y cada entorno tiene sus propias creencias y sesgos cognitivos. En ciertos países, sabes, por ejemplo, que si me como una vaca es un pecado porque la vaca es sagrada, y en otras partes McDonald's tiene grandes ventas por vender carne de vaca, ¿no? En teoría, carne de vaca. Entonces, digamos que todos esos sesgos cognitivos que han sido explotados de forma fehaciente
y entre libros clásicos, podríamos irnos a Maquiavelo, podríamos irnos a las 48 leyes del poder y de ahí para arriba, por Dios, lo que tú te puedas imaginar, ya han sido sistematizadas. Es decir, hoy en día ya yendo, estamos avanzando como desde la época de los dinosaurios hasta hoy, ya están en un computador. Es así de sencillo. No es misterio para nadie que hay manipulación de medios, hay manipulación de prensa, de radio, escrita, de cualquier tipo de forma, para hacer manipulación de, hablemos de la pirámide de Maslow, de supervivencia. Vámonos a lo básico, ¿cierto? O sea, la gente la tratan de tener en un estado de supervivencia muy primitivo, muy primario, no es nuevo. No estoy diciendo a nadie que no sepa, solo que ahora es extremadamente fácil hacerlo desde un Facebook, desde un TikTok, desde un Instagram, y empezar a generar burbujas de los individuos. Y aquí es donde esto se pone como 1984, el libro, ¿no? Son como pequeñas burbujas, Héctor, en el que la gente solo recibe lo que se supone que quiere ver y que el algoritmo decide qué es lo que quiere ver. Entonces, ya estamos hablando de sesgos de los sesgos. O sea, si yo tengo una visión primaria, puntual de un asunto, qué sé yo, soy de izquierda o derecha, hagámoslo bien latino, ¿no? Entonces, todas las noticias que te van a aparecer a ti, dependiendo de tus búsquedas en Google, los canales que sigues en YouTube, en Instagram, van a ser solo de derecha y él te va a tapar todo lo que venga a izquierda, ¿vale? Y eso es un tema muy peligroso. O sea, precisamente la diversidad cultural e intelectual es lo que el debate es lo que permite que se enriquezca la sociedad, es lo que permite que nos enriquezcamos como humanos. Entonces, ¿qué pasa si cada vez las burbujas de cierta información radical siguen alimentando radicales? O liberales o conservadores, o dale el nombre que quieras. El riesgo es muy grande, se están perdiendo posibilidades enormes de diálogo, de contactos. Creo que no es sino echarle una mirada al mundo hoy. Mira lo que está pasando en los conflictos en el Medio Oriente, lo que está pasando arriba en Rusia con Ucrania, y en 10.000 partes. Estamos hablando de los que más suenan en las noticias, pero conflictos, Latinoamérica está así, de líos, ¿no? Entonces, estos grandes sesgos cognitivos no es nuevo que se exploten. Por eso mencioné lo más novedoso fue lo que hubo en la Guerra Fría, por ejemplo, desde cómo se utilizaban las mismas caricaturas para programar a los niños, Héctor. Y sigue pasando. En los manuales de PSYOPs, de operaciones psicológicas del ejército de los Estados Unidos, de los cuales algunos se filtraron, y cuando quieras te suministro algunos de los que están filtrados, no estoy sacando nada raro para que no me toque a alguien en la puerta después de una camioneta negra y me invitan a dar un paseo, quién sabe dónde, a Guantánamo. Muestran, por ejemplo, cómo, y es un libro que de verdad, o sea, asusta, es absolutamente estructurado, son varios volúmenes, y ves cosas tan interesantes como cómo adoctrinar a un país amigo, cómo adoctrinar a los niños, muestran caricaturas de Marvel, de Superman y cosas así por el estilo de cómo usar Hollywood para adoctrinar a la gente. Es un tema increíble y no es nuevo. O sea, todos sabemos desde la Guerra Fría cómo en la guerra contra el tema de los presuntos comunistas hubo una persecución increíble contra periodistas y contra una cantidad de gente, sin contar los de distintos gustos sexuales, que eso fue una cosa de locos, y se utilizó mucho la maquinaria de publicidad del cine para precisamente adoctrinar a la gente. Para no ir muy lejos. Y voy a hablar de nombres propios, porque creo que todos hemos visto películas de Michael Bay, Transformers, por ejemplo. Y uno ve la maquinaria bélica que él pone de fondo mostrando a Estados Unidos en un nivel increíble de tecnología y de cosas que nada diferente a la rusa, ¿no? Nada diferente a Putin montando en un oso o cabalgando a caballo en las llanuras en el Cáucaso, ¿no? Ya son un poquito más personales. Sí, sí, se entiende la idea. Digamos, las tecnologías de punta en las grandes potencias están igualadas. Te escuchaba atentamente, me surgen preguntas, pero estabas desarrollando algo que me interesa. Por favor.
Claro, es decir, que me tocas temas que me encantan. Entonces, bueno, lo cierto es, para ir más al grano, para no estirarme, porque me encanta y me gusta cuando estamos hablando, así que estamos tan dispuestos y tan atentos escuchando. Lo cierto es que hoy en día esto inició con gobiernos, así de sencillo. Por eso hablo de la Guerra Fría. Inició con gobiernos. Toda la publicidad, toda la manipulación psicológica inicialmente fue con gobiernos. La propaganda moderna, y no es nuevo recordar que el Listerine, por ejemplo, creo que era una cosa para lavar utensilios o para desinfectar cosas que terminó siendo usado como enjuague dental. Eh, Fueron de los primeros, para allá en los 20, en 1900 algo, que empezaron a hacer las publicidades para el público en general, para decirle por qué tienes que consumir un producto X o un producto Y, etcétera. Y ahí la parte corporativa empezó a decir, oye, pero es que lo que pasa a nivel de gobierno, los mismos sesgos que se utilizan en política, se usan en publicidad y ahí empezaron a crecer. De ahí para arriba, pues no es un misterio que hoy las grandes corporaciones hacen una manipulación increíble, increíble, la gente en unos niveles, Héctor, que créeme que ni fantaseando podemos llegar a imaginar las cosas que están pasando en todas las áreas, en la salud, en tecnología, en los conceptos familiares, construcción, en los constructos de pensamiento. Y ahora hay un agravante, Héctor, y es pasamos de gobierno a corporaciones a organizaciones criminales y a radicales. Y voy a hablar de grupos X como desconocidos que uno no sabe lo que uno llamaría en guerra ataques de falsa bandera. No sabes quién está promoviendo qué, para quién, dónde y cuándo. Y eso está generando grupos radicales. Mira, por ejemplo, ahorita la cantidad de matazones en Estados Unidos, eso no es nuevo. Y casi siempre hay una ideología muy radical de fondo. Mira los ataques en Europa, en países nórdicos. Recuerda este chico que terminó matando un montón de chicos en un campo de verano. Y cada vez que indagan, investigan, hay una ideología radical de fondo, ¿vale? Es increíble, por ejemplo, que uno de los países que puso más muertos en Rusia, sabes que soy graduado en Moscú. Recuerdo claramente cuando viví en los años de Moscú que el día del aniversario de Hitler, todos los latinos nos decían, guárdense, no salgan porque hay neonazis que salen y le pegan a la gente que medianamente sea extranjera. Y no hablar de neonazis en Rusia, uno dice, oye, ¿es en serio? Y hay, y peligrosos, ¿no? Y uno se pone a pensar quién, dónde y cuándo se alimentan esas ideologías. Mira, hay noticias tan pequeñas que no trascienden en los grandes canales, y estoy seguro que sabes de lo que hablo, Héctor. Mira, abro comillas y cierro comillas, el presunto intento de golpe de Estado en Alemania de un grupo político, que eso llegó por allá, lo medio hablaron y lo soltaron. Habían recogido armas, habían recogido dinero, tenían un plan. Grande o pequeño, quién sabe. Pero que me digas que en un país que tiene tanta inteligencia, que es un país europeo, que solo lo descubran en el último minuto, no se queda con la duda. ¿Y de dónde salió la ideología? ¿Quién está alimentando ese tipo de cosas? O sea, entran muchos interrogantes de todo lo que está pasando. Entonces, la explotación de los sesgos cognitivos a nivel masivo, a nivel de manipulación del sentimiento de las personas y ligado a inteligencia artificial, pues para no ir muy lejos, recordemos Cambridge Analytica, la campaña de Trump, donde con 5 likes el algoritmo era capaz de sacarte un perfil psicológico con las famosas Big Five o las 5 grandes, que era sacar tu rasgo y tu perfil psicológico para que luego el algoritmo te entregara publicidad específicamente a la medida. Y eso sí, aunque Facebook dice que los multaron y no sé qué, ¿cuántos millones de datos no se han filtrado tuyos ya a la calle? Las bases de datos de LinkedIn, las bases de datos de Facebook y de 10.000 redes más que se consiguen hoy en día compradas en la Deep Web, en la Internet profunda o en la Dark Web. Dale el nombre que quieras. Tiene muchos sinónimos. Y tú coges eso, lo metes en un sistema de inteligencia artificial y tienes lo que quieras, en manos del que quieras. Mira, el tema es tan delicado, Héctor, no solamente por todas estas manipulaciones, sino por todas esas datas. Estamos tocando la superficie del tema de fugas masivas de datos, que ahora que hackearon 23andMe, que es una de las empresas grandes de venta de servicios de genealogía y genética, ya hay voces en el mercado diciendo que hay compañías aseguradoras interesadas en comprar por debajo de la mesa esas bases de datos,
porque esos perfiles genéticos te pueden dar los perfiles de presuntas o posibles enfermedades del individuo, y eso afecta a tu futura asegurabilidad. Entonces, tú te encuentras ahora con cosas tan increíbles como eso donde uno dice, miércoles, ¿en manos de quién están? Mira que hasta los datos de Elon Musk se fueron de los que piratearon ahí. Entonces, esto es una mezcla de muchas cosas, no es fácil coger una parte y diseccionarla. Estoy tratando de ser lo más global posible para decirte no solo el concepto histórico donde viene, sino cómo aquí hay manipulación política, comercial, de ideología y de género y de 10.000 cosas por grupos conocidos y desconocidos, Héctor. Entonces, ahí tenemos un reto muy grande como sociedad y no solamente es de pensamiento crítico, porque es que ya estamos hablando de cómo hackear la psicología humana y ni siquiera estamos hablando de inteligencia artificial. Bueno, ahí te No, suelto. no, me surge algo, porque el caso de Julian Assange o el de Snowden, que en algún momento fueron, digamos, como objetores de conciencia de lo que estaba pasando y que se estaba haciendo con las operaciones de inteligencia, y fueron absolutamente perseguidos. De hecho, son perseguidos hasta el día de hoy. Se habla de la extradición de Julian Assange por Wikileaks. Todavía los humanos tenemos la posibilidad de rebelarnos ante eso, pero es una maquinaria muy grande y a mí hay una pregunta de fondo que me surge, porque siempre se habla de los intereses transnacionales que están detrás de esto. Nadie ha superado el límite de la vida, nadie, todos nos morimos. ¿Cuál es el objetivo de dominarnos? Dominar el crecimiento demográfico, la acumulación de riquezas, la acumulación de bienes, si nadie se va vivo de esta vida. Es muy difícil de entender la lógica que están usando. No es tan difícil. Lo que pasa es que, te lo explico, Julio César no se preocupaba por eso, ni Alejandro Magno, ni Genghis Khan, ni las dinastías chinas. Recuerda que hay gente que tiene una visión de muy, muy largo plazo. Cuando sabes que lidias con grandes emporios, familias y una cantidad de poder detrás del poder, a mí me parece muy curioso, y siendo tú periodista, que casi siempre en las investigaciones se olvida lo básico. Follow the money. Sigue el dinero. Cuando tú quieres hacer una investigación y encuentras la fuente de fondeo, te das cuenta qué es lo que está pasando de fondo. Y las grandes fuentes de fondeo terminan en grandes emporios económicos. A mí me parece muy curioso cuando la gente culpa a un político. Mira, para un irnos muy lejos, hablemos de Venezuela. Y lo digo muy respetuosamente, soy a veces polémico, no me interesa polemizar y que tú te ganes un par de memos o strikes por ahí en tu canal, pero hablemos de Maduro. ¿Realmente Maduro es la persona que está en el poder o es la persona visible que permiten ver en el poder? Y eso pasa en todo el mundo. ¿Qué familia es la que está detrás? ¿Qué grupo es el que está detrás? Militares, etcétera. Casi siempre hay, por decirlo así, muy respetuosamente, un monigote montado. Y no estoy diciendo nada que no se sepa. Ese vaivén de pasar de republicanos a demócratas en Latinoamérica, en Europa, siempre terminan montándolo los mismos. Cuando miras el fondeo de las campañas políticas, provienen de las mismas familias, de los mismos grupos económicos, Héctor. Entonces, yo pienso que uno tiene que ser muy crítico cuando hace el análisis real de los datos y de los números para mirar quién está detrás y qué es lo que está pasando detrás. Y mirar los movimientos económicos reales que se mueven. Inclusive habla de movimientos económicos públicos. No es un misterio para nadie que Monsanto, lo primero que pasó cuando Ucrania empezó con los problemas desde Crimea, fue a comprar una cantidad increíble de campos de cultivo en Ucrania, después de los problemas que se le armaron en Bolivia y en México por los cultivos transgénicos, por el tema de alimentos, ¿no? Y cuando tú ves eso en las noticias, esas son las noticias que se van por allá, por debajo, que la gente no pone mucho cuidado y tú dices, ¿de dónde está viniendo el dinero? ¿De dónde viene la manipulación? ¿Y cuáles son los grandes grupos que pudieran llegar a tener un interés económico en la geopolítica mundial? Es que hoy en día, y han escrito muchísimos periodistas y libros al respecto,
La política no está en manos de políticos. La política está en manos de multinacionales y de familias, mi estimado Héctor. Entonces, ahí dices, es fácil, o sea, están en su propia pirámide de Maslow, asegurando su propia supervivencia por décadas o por centurias, mucho más allá de lo que nuestra imaginación desde nuestro común ciudadano a pie que somos, podemos empezar. Eso, yo creo que los resultados de lo que está pasando hoy los verán tus nietos o tataranietos o de ahí para arriba, mi estimado Héctor. Qué, qué difícil es pararse cuando hablamos de estas cosas, porque aparte estamos hablando de la manipulación de seres humanos, que nos manipulan a través de la información. No puede evitar pensar que hoy se intenta hacer un control demográfico por la falta de recursos y cada bomba que cae en Ucrania, en Gaza o en el lugar del mundo que sea, serviría para alimentar a cientos de miles de personas. Entonces es muy difícil entender la lógica que están usando. ¿Para qué despoblar el mundo si lo que sobran son recursos? En realidad lo que pasa es que estamos en manos de personas realmente hambrientas de poder. Mira, Héctor, te lo voy a poner así y discúlpame que sea un poquito frío porque soy ingeniero. Somos 6.000, no, creo que ya somos 7.000 millones de personas en el planeta. 8.000, 8.000. Ya, 8.000. ya estoy de actualizado, iba como en 7.000. Somos 8.000, ok. Por mucha gente que se muere en esa guerra, respetando profundamente el dolor que hay en Medio Oriente y en todas las guerras, es la punta del iceberg, o sea, es tan pequeña la cantidad, bueno, vamos a hablar en números, no sé, que se muere 1.000.000 de personas y no se van a morir, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando coges un sentimiento tan arraigado, vuelvo a la psicología, como la guerra, y se murieron 20, 30, 40.000 personas, que no van 30.000 personas, estamos hablando tal vez de, no sé, 5.000 muertos en Palestina y 1.400 en Israel. Y no voy a contar ni siquiera los de Ucrania. Y lo riegas en el mundo, jugando con la psicología y manipulando a la gente. ¿Tú sabes cuánta gente se está muriendo de hambre cada año en el mundo? ¿Sabes cuántas mujeres se mueren en Latinoamérica por embarazos no bien cuidados, por desnutrición? ¿Cuántos mueren de abortos? O sea, mira, la lista miles, es miles, o sea, y puedo hablar de acceso a la salud, acceso a la educación. Es muchísimo más grande el problema, sin desconocer y respetar el proceso que está allá. Entonces, lo que pasa es que cuando tú pones en primer plano esto, el resto aparentemente se ve más pequeño. Es como jugar con las lentes de una cámara, depende de dónde haga el zoom. Pero cuando hago el zoom y me voy a lo macro, yo puedo ir a mirar de la flor la gotica de agua en el pétalo. Pero si yo hago el zoom out, pues yo ya miro, es que la flor está en un campo gigante dentro de un bosque, el bosque dentro de una ciudad, la ciudad dentro de un estado, etcétera. Y digo, ok, esto es mucho más grande. Entonces, dos cosas para tener en cuenta. Uno, hay un zoom demasiado focalizado en estos puntos que tocan la psique de la gente, de la guerra, del dolor, ¿cierto? Y aparte de eso, hay un negocio. No es un misterio lo que pasó en Afganistán, en Irak, en todas estas situaciones donde entraron millones de dólares de presunta ayuda humanitaria, de ayuda en armas. Pues sabes que soy colombiano, aquí tuvimos el Plan Colombia, no sé, no sé cuántos miles de millones de dólares en ayuda, que todo se transformó en ¿qué? En armas. Los planes sociales fueron este fragmento. Y yo soy de los partidarios, y créeme, he trabajado con gente de más de 50 países, conoces mi perfil, es público, estoy en Wikileaks como instructor de inteligencia. Yo, en lo personal, creía mucho en el sistema de justicia, hasta que empecé a ver grandes manipulaciones de todo tipo, políticas, económicas. Yo dije, oye, qué triste que muchos de los que estamos, y no soy el único decepcionado de este sistema, hay un gran personaje que es Gregory Carpenter, que ha dado con él conferencias en París, en Islandia, en Estados Unidos, que fue fue coordinador de operaciones de seguridad de la NSA. Y el La hombre Agencia salió, de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Lo quiero aclarar para el público argentino que por ahí no conoce la NSA, y la Agencia de Seguridad Nacional
de los Estados Unidos, que es un órgano incluso independiente, autárquico, que está por encima de muchísimas agencias que nos venden en las series, la DEA, el FBI, la CIA, incluso está por encima de todo eso, porque incluso creo que maneja defensa, NSA. Correcto. Es la mamá de los pollitos de inteligencia, así de sencillo. Entonces, cuando él salió, él sacó un libro que te lo recomiendo, está disponible en Amazon, creo que es Reverse Deception o Mentiras Inversas, algo así, y él muestra cómo se alteraba, cómo se manipulaba, y ha sacado unas conferencias fenomenales, ahí lo encuentro en muchas partes, y hace nos sentamos a ver con decepción cómo el sistema, digamos, está jugando en contra de la gente, ¿no? Lo que se supone que haría estar protegiendo a la gente, realmente ahorita está jugando a contra. Cuando yo arranqué en inteligencia, mi deseo era ayudar contra las redes de pedófilos. Pregúntame si ya pudieron acabar con eso. No, lo que han hecho ha sido situaciones como lo que viste con Hacking Team o Finn Fisher, software de troyanos o muchos de los que hay atacando periodistas, atacando opositores políticos, coartando libertad de expresión, en donde uno dice, oye, pero ven, es que el objetivo de esas herramientas de tecnología era otro. ¿En qué momento se tergiversó? Y volvemos al tema del poder. O sea, finalmente... Quiero hacer una pequeña aclaración con lo que acabas de decir. Por algo Son of Freedom, la película Sonidos de Libertad en Latinoamérica, fue tan resistida por las cadenas, las grandes cadenas. ¿Por qué? Porque estaba hablando de un gran negocio, y una de las cosas que Tim Ballard en algún momento lo había planteado, cuando le preguntan, dicen, pero si ustedes tienen, Estados Unidos tiene los recursos, la gente, tiene todo para terminar con este flagelo, ¿por qué no lo hacen? Porque no hay interés en que se termine. Tal cual, tal cual. Y eso pasa en todo, Héctor, en todo. Es decir, eso toca el tema alimentos, el tema salud, el tema educativo, o sea, la lista es grandísima. Mira, yo sé, tú decías algo muy, muy valioso, era uno qué hace con ese sistema tan grande cuando, pues yo trabajo para muchos gobiernos en muchos países y creo que he sido de los pocos que ha podido trabajar en Rusia, China, Europa, Estados Unidos al tiempo. Creo que he sido de los pocos antes de que me dijeran que ya no podía, pero he sido de los pocos y he trabajado en países y he conocido gente de todas las religiones. Y dentro de todo ese proceso veo, sí, gente, muchísimo por mucho dinero, y me recuerda una fábula latinoamericana, no recuerdo qué poeta o qué escritor la dijo, donde decía que una vez se incendió la foresta, el bosque, y todos los animales del bosque salieron corriendo, todos. Y todos estaban viendo cómo se quemaba el bosque cuando veían en la distancia que el colibrí iba a un lago, no sé qué, tomaba agua en la punta, iba y echaba la gota de agua. Y se devolvía. Entonces la paró, creo que el rey león lo paró y dijo, oye, tú estás loco, ¿es en serio que tú crees que con esa gota de agua vas a parar esto? Y le dijo más o menos parafraseando, mira, puede que no, pero por lo menos estoy aportando lo que puedo. Entonces, si no vas a ayudar, pues no me estorbes y déjame hacer mi trabajo. Estoy Y haciendo mi parte. estoy haciendo mi parte. Ya, Estoy entonces, haciendo mi parte. pues una tormenta que es un montón de gotas de agua puede apagar el fuego más tremendo que haya. Entonces, dentro de los viajes que yo he tenido la fortuna de estar en ojos de huracán muy complejos. Estuve, por ejemplo, en Chengdu, en Rusia, cerca al Tíbet, cuando se armó esa super matazón contra los tibetanos, cerraron la ciudad, yo estaba ya metido adentro, fue una cosa horrible. Pero fue poder ver cómo la gente realmente empezaba a protestar. Es un tema bastante importante. Me tocó estar en Moscú cuando el alcalde de Moscú protestó en las primeras protestas contra Putin. Sí, yo sé que los acallaron, a mucha gente la metieron en la cárcel, obviamente hubo muertos, pero generó cambios, ¿entiendes? Eso, cuando la gente se mueve, genera cambios en la conciencia de los demás. Y eso lo he podido ver en primer plano. Estaba en Turquía cuando toda la primavera árabe, yo estaba trabajando en Dubái, Qatar, estaba ya justo en Estambul y pude ver cuando empezaron a llegar los primeros refugiados de Siria y pude ver todas las consecuencias de la guerra y cómo la gente empezaba a decir, oye, es que no todo es malo, o sea, solo así sea una persona, Héctor, una que pueda ver la verdad, yo pienso que eso hace que cambie el mundo. Es así, Totalmente de acuerdo. es una, Totalmente de acuerdo. no. Totalmente de acuerdo. Y como dijo Mandela que parafraseó alguno de sus
discursos cuando llegó, y era que cuando tú te iluminas, le recuerdas a los otros su propia luz para que se la reflejen a los demás. Y eso Ujú. cambia las cosas. ¿Dónde y cuándo? No sé, pero cambia. Entonces pude ver eso en Estados Unidos. Luego, cuando salí de Europa, luego llegué a Estados Unidos, me tocó el movimiento Wall Street. Yo estaba en New York. Luego, cuando el movimiento de Washington, D.C., yo estaba en Washington, D.C., que yo dije, oye, sí se puede, sí hay cambios. Mira, hay noticias tan simples como la que veía esta semana del derecho a reparar. El derecho a reparar es que ahorita Europa acaba de decirle a los fabricantes de celular que tienen como 4 años, la ley fue aprobada, para que vuelvan a los teléfonos celulares a ponerle las baterías que se quitan y se ponen para que cualquier persona, pues si muere la batería, no tenga que botar el celular, pues lo repare poniéndole otra batería. Y uno dice, y claro, y mostraron a la gente feliz porque hay un movimiento de el derecho a reparar las cosas. Y uno dice, hombre, sí se puede. Tú dirás, pues, algo es irrisorio. No, no es irrisorio. Esos son justamente los detalles que dicen, sí se puede cambiar una ideología, sí se puede hacer que cambien las leyes. Europa ha sido aparentemente un baluarte para el tema de la privacidad. Y ellos lograron hacer que cambiara Microsoft, han multado a Google. Sí, yo sé que a veces son sumas irrisorias con relación a lo que ganan, y todo el mundo sabe que ellos prefieren pagar las multas y seguir violando la norma, pero algo ya por lo menos se está haciendo. En Latinoamérica, ¿qué? En nuestros países el tema de privacidad es un tema que prácticamente no existe. Y donde existe, las bases de datos te las venden al granel, ¿no? Pero hay cambios, Héctor. Entonces yo por lo menos soy de los optimistas, de los que digo, algo puede cambiar si una persona toma conciencia y empieza su entorno a cambiar. Es como este programa. Mira, si este programa, una sola persona que nos escuche, uno de tus oyentes, realmente lo toma conciencia y lo comparte con su esposa, con su hijo, y esta a su vez con su amiga, y esta a su vez con X, eso generó un cambio en alguna parte, mi hermano. ¿Dónde? No sé. Puede ser el pueblo más distante o la ciudad más cosmopolita. Pero eso tarde que temprano, por estadística matemática, alguien que está en un nivel de pensamiento se va a terminar encontrando con otro igual, y eso va sumando. Siempre tomo como ejemplo esto, que a la gente le parece insignificante. Sí. Si yo te doy 1 centavo hoy y durante 30 días yo duplico la suma que te doy cada día, ¿cuánta plata te voy a dar a fin de mes? Y la gente no toma noción que a fin de mes son cientos de miles de millones de dólares, empezando con 1 centavo que vos lo dupliques cada día durante 30 días. Y uno no toma noción hasta que no lo hace. El efecto multiplicador, si bien así como la teoría malthusiana decía que estábamos de alguna forma condenados al fracaso, el efecto multiplicador de lo bueno también es infinito. Tal Una cual. pregunta que puede ser, que es difícil y muy poca gente puede contestar, es: ¿se manipulan las elecciones en los países? Totalmente, Héctor, total. O sea, las bodegas es un nombre, bueno, en español, dependiendo del país, algunos lo llaman las granjas, otros lo llaman las bodegas de bots, de automatización masiva, eh, vía WhatsApp, vía Instagram, vía Facebook, ya existen y son servicios muy bien conocidos en la dark web actualmente. Tú puedes contratar ahora que alguien le mande, si estás en Argentina, dice, oye, necesito mandarle a Buenos Aires, quiere una campaña específica de desinformación del objeto de gobierno de mi contrincante político, y le arman de todo. Crean periódicos, crean noticias, crean desinformación, usan miles de cuentas muy inteligentes para regarse en todos los grupos, en los posteos, y van generando suficiente ruido para que llegue la masa crítica y eso se mueva solo. Eso ya existe, está absolutamente probado. Lo que más salió a la luz en su momento fue lo de Trump, pero fue más por muchos motivos que hay detrás de eso, pero lo único que hizo fue mostrar la punta del iceberg, pero pasa en todos los países. O sea, es que la corrupción, te recuerdo, esta chica de la Comunidad Económica Europea, no sé si era la directora, una de las eurodiputadas, creo Una, que era
griega que recibió dinero de los árabes para hacer lobby, para cambiar unas normas allá en el tema. La corrupción está en todas partes, está en todos los niveles, mi estimado Héctor, pero también hay gente que lucha contra eso. Hombre, hay gente que muere, sí, muy triste, yo sé y me toca verlo así. Pero vuelvo y te digo, algo está cambiando. Dicen que hay dos tipos de realistas, que los realistas que sacan su patata de la tierra y se la comen cruda para demostrar y con tierra para demostrar que son realistas, y los que la sacan y la sacuden y se la comen. Yo soy de esos últimos. Yo prefiero sacarla y sacudirla porque hay corrupción, sí. Hay manipulación, por supuesto. Pero también hay gente que está teniendo el pensamiento crítico y decir, oye, mira lo que está pasando. Esto es un fake de noticias. Esto no es normal. Mira lo que está manejando. Ese periódico no existe. O este medio está polarizado. O sea, ya hay gente que por lo menos está cuestionándose y no está tragando entero. ¿Que hay gente que traga entero? Pues somos 8.000 millones de personas, somos 8.000 formas de pensar diferentes. Pero sí hay cambios, mi estimado Héctor, y yo pienso que tal vez en 2 generaciones van a pasar 2 cosas. O se estupidifica más la humanidad o salimos de este embrollo. Y eso es una decisión de vida. O sea, yo soy de los que valora enormemente la resiliencia humana porque he tenido la oportunidad de estar en zonas de guerra y volver, o sea, estar durante el conflicto y luego volver y mirar 2 tipos de seres. O sea, la gente que realmente se murió en el proceso, y no hablo por efectos de la guerra, sino porque realmente se abandonaron a la vida. Y la gente que dijo, esto puede ser distinto, y crearon empresas, salieron adelante, sacaron su familia o hicieron lo que fuera, pero salieron adelante. Esa resiliencia ahora va a ser un poco más mental, ya no es tan física en la sociedad, pero digamos que estamos enfrentados a un reto superior a lo que pasó en la revolución industrial. O sea, cuando miramos toda la línea de desarrollo humano, que fue de pasar de nómadas a cultivadores, a que ya las máquinas ayudaran, ahora ya era una revolución mental donde ya es como que cada vez hacemos menos con las manos y hacemos más con la cabeza. Ahora la guerra está acá. La guerra es mental. Alguien dijo por ahí, no sé dónde lo leí hace poco, que la guerra está en las mentes de los hombres y que si quieres acabar la guerra, entonces tienes que inyectarle la paz en la mente al hombre para que cambie su idiosincrasia. No son más carreteras o no son más escuelas o no es más comida, es conciencia, es poder decir a la gente, oye, hay una forma diferente de hacer las cosas. Mira, mira la noticia hoy yo miraba con mucho interés, no he profundizado mucho, solo leí los titulares de cómo el representante de Israel en la ONU pidió que dimitiera uno de los funcionarios de la ONU. No sé si la viste, creo que ahí salió temprano, espero que no sea fake Muy news. poco. Y él, según decía la noticia, por lo que pude leer, estaban hablando de que la ONU se pronunciaba sobre pues, la matanza de lo que estaba pasando en Palestina, obviamente respetando lo que pasó en Israel, y diciendo, pero es que vea, no se puede desconocer que si uno ve el mapa de Palestina en 1947, Palestina era toda, y Israel tenía, le iban a dar 2 pedacitos, y ahora está completamente al revés. O sea, Israel se apoderó de todo el tema, y yo pienso que uno tiene que ser muy coherente y muy responsable con el manejo de la información y con la objetividad. Y tú que eres periodista, estoy seguro que me comprendes bien. Yo digo, miren, busquen la raíz del problema. Es complejo, absolutamente complejo. Yo no lo niego. Medio Oriente es un tema muy complicado. Y la complejidad y la objetividad, como dicen por ahí, está tu verdad, mi verdad y la verdad. Y quién sabe si está completa, ¿no? Pero por lo menos tratando de hacer el ejercicio de objetividad es, oye, si presionas tanto a un país que lo arrinconas a una esquinita, como decía la noticia, le asfixias la economía, lo tienes encima, hombre, en la simple naturaleza de los animales, y no estoy hablando de los humanos, sino del físico animal, cuando un animal tú lo tienes amedrentado en una esquina, hay un punto donde ya no le importa nada y se lanza a atacarte. No importa el tipo de arma que tú tengas. Y eso pasa en todos los países, no solo en esa guerra, en todas partes. Están arrinconando a la gente, arrinconando.
no solo lo que pasó allá en la guerra, sino en nuestros propios países. ¿Hasta qué punto la gente va a seguir tolerando abusos económicos, sociales? Eh, bueno, 10.000 cosas que se están dando en la sociedad. Lo que pasa en Latinoamérica, para no irme muy lejos, Héctor, es que somos tan abundantes, hay tanta abundancia en Latinoamérica, en dinero, en recursos naturales, que la gente todavía aguanta porque es que hay mucho, hay mucho. Por eso para mí es tan bonito haber podido vivir la experiencia de estar en Medio Oriente en zonas de mucho conflicto. Y cuando tú ves, por ejemplo, un tema como Gaza, que estás jodido, que el agua la tienes que desalinizar para poder meter al país entre muchas cosas, uno dice, oye, hay gente que tiene ya tan pocos recursos que literalmente explotó. Yo espero que eso no, que nosotros como latinos, para personalizar un poquito más la entrevista dentro de nuestra región, no tengamos que llegar a ese punto, porque es que estamos acabando con todo o estamos dejando que acaben con todo, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿qué sigue? Sí, Sun Tzu decía, nunca acorrales a tu enemigo y no le dejes una salida, porque el enemigo que no tiene nada que perder va a pelear hasta la muerte. Tal cual. Es el enemigo más feroz. Punto uno. En cuanto a lo que vos decías, que tiene que ver con los recursos y su escasez y todo lo demás, recursos no nos sobran. Nosotros teníamos un político que decía, en Argentina no faltan alimentos, lo que sobran son ladrones. Y realmente creo que es lo que nos pasa en el mundo. Lo que sobra son intereses que nada tienen que ver con el bienestar de la humanidad. Me encanta esta charla, podríamos estar horas, está claro. Me gusta mucho, hay muchos temas, pero quería tocar el macro con un especialista que tiene que ver con la manipulación de las personas. Hoy, en Occidente, principalmente, han instalado un sesgo radical que es muy peligroso, que tiene que ver con la ideología de género que enfrenta a hombres contra mujeres. Mientras tanto, las grandes víctimas de ese enfrentamiento son los niños. Ese sesgo que tiene que ver con los grandes intereses, ¿cómo se puede romper? ¿Cómo se puede romper? ¿Cómo se puede entender que en las sociedades menos machistas del mundo hayan enfrentado hombres contra mujeres? Mira, yo pienso que hay un gran problema con la información y no hablo ni siquiera de lo que está pasando ahora, sino desde que estalló la revolución femenina. Yo pienso que hay que reconocer los hechos. Soy forense, ¿no? ¿Ha habido maltrato a la mujer? Lo ha habido. ¿Ha habido menos pago? Ha habido. O sea, hay situaciones muy complejas que se han dado y están escritas en la historia. Antes las mujeres perdían su derecho a la tierra, perdían un montón de cosas. Es decir, yo no puedo negar la historia. ¿Vale? Ahí está. Bueno, los hombres iban a la guerra. Los hombres tenían la obligación de ir a la Ah, guerra. Guarda. correcto. No, Eso, exacto. no era el paraíso es para uno y el infierno para otro. La mujer no Exactamente. tenía derecho a la herencia, pero los hombres morían por cientos de miles en las guerras. Tal cual. Tal cual. Entonces, yo pienso que cuando empezamos a sacar este tema, y vuelvo a la palabra mágica, mi estimado Héctor, y es conciencia. No estoy hablando ni siquiera de religión, es conciencia. Es decir, hemos estado en tribus, por Dios, desde el principio de la humanidad, asumiéndome que voy a irme por la teoría darwinista de la evolución, ¿vale? Y hemos estado juntos y hemos sobrevivido juntos y nos hemos ayudado a las buenas y a las malas, pero hemos salido. Y hoy en día yo pienso que uno no debe perder de vista la información clara. Aquí en Colombia hay un jueguito que es el de la bolita. Cogen una tapita y tapan una bolita y la mueven entre tres recipientes. Y nosotros decimos en seguridad informática y decimos esto en forense, nunca pierda de ojo la bolita. Bueno, ¿cómo se aplica esto a esto? ¿Cuál es la célula de cualquier estado? Es la familia. Entonces, no perdamos de vista lo más importante que es el núcleo familiar. Es decir, ahí hay un núcleo y ese núcleo es el que construye la sociedad. Aquí, en Indochina, en Tangamandapio, donde quieras. O sea, eso no va a cambiar. Es biología básica de conflicto, ¿cierto? El hombre, la mujer y su cría. Fin. O macho, hembra y cría. Llámalo como quieras. Y yo pienso que
cuando uno pierde su foco, se deforma la información. Yo pienso que más allá de la biología, los hombres tenemos la capacidad de soñar cosas inimaginables. Y podría traer aquí a García Márquez, pero no me quiero volver muy poeta, con su realismo fantástico, ¿cierto? Cada cabeza, cada libro, cada biblioteca tiene miles de mundos. Y uno se puede perder en cualquiera de esos mundos. Y para no irme muy lejos, pues hablemos de lo que ya pasó, vamos a la Guerra Fría. Había una ideología muy de izquierda en la soviética y hubo gente que se metió completamente en el proceso. No digo que sea bueno o malo. Lo mismo con la derecha, con el capitalismo. No digo que sea bueno o malo, simplemente es lo que es. Y miren los resultados que ellos hablan solos en cada uno de sus sistemas. Y lo mismo pasa con la familia y las ideologías de género. Yo pienso que hay muchas ideologías, pero yo pienso que cuando como humanos y ya conocemos la experiencia, nos radicalizamos, es justo cuando empiezan los problemas. Cuando no hay un punto común de diálogo y se pierde porque estamos tan radicalizados, pasa lo que pues vemos en Medio Oriente hace muchísimos años, o vemos lo que está pasando en guerras, etcétera, etcétera. Entonces, uno ve que hay temas muy complejos de fondo y vuelvo y te digo de una forma muy fría y espero me disculpes, es follow the money, sigue el dinero. Cuando tú ves la cantidad de clínicas, psicólogos, corporaciones, y no lo estoy diciendo yo, lo dicen los números, Héctor, que están siendo favorecidas por miles de millones en subvenciones, y hablo solo Estados Unidos, y estoy hablando de información pública. Yo pienso que uno tiene que cuestionarse qué es lo que está pasando. Y adicionalmente con el tema mediático, le voy a agregar otra capa a esto, los casos que muestran respetando profundamente, o sea, yo creo que tú eres dueño de tus pensamientos, pienso que hay una edad para eso, también pienso, o sea, mis creencias personales, y espero que sean respetadas así como respeto a las de los otros, yo pienso que una persona de tener mayoría de edad sí piensa cambiar de sexo, porque ya tuvo un desarrollo mental de cierto nivel, pero si yo cojo un niño de 7 años, de 8 años, de 9 años, y le hago un cambio hormonal, hay unas noticias, mi estimado Héctor, que no están saliendo actualmente y son de los niños o niñas que se arrepintieron ahora que son adultos, están demandando al Estado, a las farmacéuticas y hasta a sus propios padres por lo que pasó. Bueno o malo, no puedo decirlo. Yo solo digo, oye, hay un nivel de madurez mental para todo, ¿cierto? Así como yo a mi hijo de 7 años no le voy a dar un whisky en su fiesta de cumpleaños, ¿cómo le voy a dar un cóctel hormonal? No le veo ninguna diferencia, pero es mi humilde opinión, ¿cierto? Si los niños supieran lo que quieren a los 4, 5, 7, 8 años, le deberíamos dejar comer lo que quieran. ¿Y Por qué ejemplo, pasaría? Probablemente se morirían. La verdad, yo quiero contar algo acá, en este momento, cuando están viendo la entrevista a las personas. Álvaro Soto y Héctor Cardoso solamente una vez compartieron brevemente un panel en la Sociedad de la Libertad y nunca jamás hablaron de estos temas en profundidad. ¿cierto? Y en muchas cosas es impresionante todo lo que has dicho. Y estoy hablando con alguien darwinista contra un cristiano y no tenemos punto de contacto en muchos aspectos, pero es increíble lo que estás diciendo, Álvaro, cómo podemos coincidir. La coincidencia tiene que ver con el sentido común y con cierto compromiso en tratar de entender lo que pasa a nuestro alrededor. La verdad que es una entrevista tremenda. Puedo hacer 10 entrevistas con vos, porque sé que Te hay lo muchos dije, temas. yo te No, lo no, dije. no. De hecho, yo acá hoy, al finalizar, cuando estén viendo esto y lo estén viendo en YouTube o lo estén viendo en Facebook Watch, van a encontrar un enlace que los va a llevar a una disertación que dio Álvaro, que habló sobre geopolítica y ciberseguridad, que creo que es absolutamente imperdible, porque aparte hay un aporte gráfico y demás que es increíble. Álvaro, yo siempre a mis invitados les pido que la entrevista la cierren ellos y le pido siempre lo mismo, le pido un mensaje a la sociedad. Si Álvaro Alexander Soto, una mente brillante, quiero decirlo públicamente, una mente brillante, tuviera que darle un mensaje a la sociedad, ¿qué le podría decir?
Mira, en este momento yo diría dos palabras: tolerancia y compasión. Yo miro la tolerancia como esa capacidad humana que nos ha permitido llegar hasta hoy. 5 millones de años, 2 millones de años, 10.000 años, no importa el calendario que quieras usar. Los judíos van como en el 4800, nosotros vamos en el 2000 después de Cristo. Pero es la tolerancia. O sea, yo pienso que lo primero es, si logramos estar en paz con divergencia de opiniones en un momento en el que ya no nos estamos preocupando por sobrevivir, sino que nos deberíamos de estar preocupando por vivir, donde ya la sociedad, el conocimiento está tan disponible. Mira, en un simple teléfono celular hay 300 universidades para cualquier persona que quiera estudiar hoy en día. Ya no es una excusa aprender. Las bibliotecas, gracias a Dios, están ya digitalizadas casi todas. Pienso que hay tantas formas como se ha enriquecido la vida de los humanos y no la estamos disfrutando. Estamos tan peleando por tantas pequeñeces, y yo solo puedo recordar cosas de vieja escuela como la Revolución Francesa, cuando la gente se reunía en un simple café, y recuerdo, dejaban los bares abiertos y prohibieron los cafés en la Revolución, ¿no? Pero era los grandes pensadores, no sé, puedo irme al estoicismo, si queremos devolvernos, a decir, oye, hay pensamiento clásico tan hermoso, tan disponible, que simplemente si regresamos a un nivel de tolerancia a recordar las raíces, a recordar una filosofía básica, elemental, no a pseudogurús actuales, con todo el respeto a los pseudogurús que existen hoy en día y que la gente está cogiendo un montón de líneas. Mira, creo que el estoicismo le han sacado como 300 derivaciones y Epicteto sigue diciendo lo mismo desde el principio de los tiempos, ¿cierto? Yo pienso que esa línea de tolerancia para mí es de las más importantes, porque ahí uno encuentra la diferencia, la cohesión, el diálogo y los que nos permite avanzar como familia, como comunidad, como sociedad, como país, como continente, porque hay que empezar desde la célula. Ese sería mi primer mensaje. Y el segundo es compasión, pero la compasión desde poder comprender que el otro sufre o tiene un punto de vista diferente y desde mi comprensión de que somos de la misma raza, desde la comprensión de que podemos ser de distintas culturas, hombre, lo valoro y lo respeto. Yo permito que siga su proceso. Yo no puedo ir a criticar, si soy cristiano, a alguien que haga vudú en, no sé, Islas X, ¿vale? Es su cultura, es su religión, ¿vale? De la misma forma como, no sé, un taoísta no criticaría a un sintoísta o whatever, ¿cierto? Yo pienso que cuando tú tienes la compasión desde el alma, desde el corazón, desde lo bonito, es recordar que estamos aquí para disfrutarnos este paseo. Y creo que prácticamente, sin importar la religión, todas profesan el amor de una forma u otra, variaran las formas. Hombre, yo pienso que eso haría que como sociedad cambiáramos. Y empieza por uno, y empieza por uno, porque es la primera compasión va para uno. Entender tus propios limitantes, entender eh, tu propia verdad y hasta qué punto tú de tu propia verdad respetas tu punto de vista y te respetas tanto que no tienes que pasarle al otro encima solo para demostrar tu verdad. ¿Entiendes? Y yo pienso que cuando uno equilibra esas dos cosas, cuando equilibras esa tolerancia y esa compasión hacia los otros y hacia ti mismo, porque estas dos palabras van primero para uno, después para el otro, eso ya genera un espacio de diálogo y un espacio para que como sociedad avancemos y cambiemos las cosas. Como te lo mencioné, yo he podido ver que sí se pueden cambiar cosas y he visto unas protestas increíbles contra unas maquinarias impresionantemente grandes y yo por lo menos me he sorprendido mucho porque como latino, criado aquí como latino, que yo vine a empezar a viajar por el mundo a mis 29, 30, mi idiosincrasia era que no es posible cambiar las cosas, los políticos están en X, Y, Z, el poder está manejado X, Y, Z, y cuando empecé a viajar y a ver que sí se podía, yo dije, wow, esto es nuevo. Entonces, por lo menos yo doy fe de lo que viajé, lo que conocí, dije, sí se puede. Y no importa la Sí, religión, no importa el credo, etcétera. Ese sería mi
mi mensaje, mi estimado Héctor. Quiero agregar, porque me pareció un mensaje muy, muy sólido, muy profundo, que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido máquinas implacables de guerra en todos los tiempos. Sin embargo, no han sido tan recordados los grandes estrategas militares como los grandes pensadores. Siempre nos hemos quedado con los pensadores. Y por otro lado, dos cosas, el amor, si a nosotros nos mueve el amor, la solidaridad, la tolerancia, eh, nosotros como sociedad podemos crecer, el amor al prójimo, a nuestros hijos, al bienestar común. Y en el final quiero agregar, el bien siempre triunfa, siempre. A veces cuesta más, pero el bien siempre triunfa. Absolutamente de acuerdo. Así Absolutamente. que debo decir que ha sido un enorme placer haberte escuchado, Álvaro. Hay mucho más que podríamos hablar, por eso vuelvo a recomendar el video que van a tener el enlace acá para seguirlo, que es la videoconferencia sobre ciberseguridad, globalización, un montón de temas que toca Álvaro que están tratados en enorme profundidad. Muchas gracias, Álvaro, por haber compartido este programa conmigo. Héctor, muchas gracias por la invitación y será un placer poder compartir otra tertulia contigo en cualquier otro momento. Muchas gracias. Te tomo la palabra. Ha sido Álvaro Soto.